Mi nombre es Lilis, y durante mucho tiempo pensé que esperar era casi siempre una señal de que algo malo ya había ocurrido. No era solo una sensación infantil, era esa presión silenciosa en el pecho, ese miedo que nadie dice en voz alta, pero todos conocen. Esa sensación me acompañaba ese día en el aeropuerto, un lugar lleno de luces, anuncios que no entendía del todo, gente caminando deprisa, y muchas historias cruzándose sin tocarse, pero nada de eso importó cuando vi al perro policía girar lentamente la cabeza hacia mí, como si al fin hubiera encontrado aquello que llevaba tanto tiempo buscando. En ese instante el mundo se detuvo un poco, como si incluso el aire se hubiera quedado esperando lo que iba a pasar. Un perro de trabajo no se supone que mire así a una niña, no se supone que se acerque, que baje las orejas con suavidad, que parezca más un ser vivo cansado de cargar con el peso del deber que una máquina entrenada para obedecer. Sin embargo, lo hizo. Y en ese pequeño gesto comenzó todo. En ese perro no era solo un perro, era un oficial, un guardián, alguien acostumbrado a moverse bajo órdenes, a seguir protocolos, a ser firme cuando el mundo exige firmeza. Pero ese día, entre maletas rodando y voces anunciando vuelos, él estaba solo. Su nombre era Ryan. Llevaba más de una hora sentado en el mismo punto, obedeciendo la última instrucción que le había dado su guía antes de ser llevado de emergencia al hospital. Mientras todos seguían con su rutina, mientras los oficiales cambiaban turnos, mientras los pasajeros iban y venían, Rayo esperó. Esperó aunque algo en su pecho le decía que algo andaba mal. Esperó aunque el tiempo comenzaba a sentirse extra. Esperó porque había sido entrenado para eso, pero también porque, sin entenderlo del todo, la lealtad se había convertido en una parte de su alma. Yo era solo una niña de 5 años, con una mochila demasiado grande para mis hombros, y una chaqueta cerrada hasta arriba, como si quisiera protegerme, no solo del aire frío, sino del mundo mismo. Me acerqué sin hacer ruido. Sentí miradas detrás de mí, adultos, tensos, llante observando. Pero cuando eres niño ves cosas que otros ya se han olvidado de mirar. Yo no vi un perro peligroso, no vi un oficial rígido sin tristeza. Vai duda, vai sold. Me detuve frente a él y le pregunté si también estaba perdido. No lo dije jugando, no grité, no corrí, solo lo dije bajito, como esas preguntas que haces cuando ya conoces la respuesta, y aún así, necesitas escucharla en voz alta. Lo dije porque yo también estaba esperando, y esperar, para mí, era casi como estar atrapada entre lo que temes y lo que no entiendes. A lo primero que cambió fue su respiración. Se volvió más profunda, más lenta, como si estuviera permitiéndose sentir otra cosa además del deber. Se inclinó un poco hacia mí, acercando su nariz a la manga de mi chaqueta. Ese pequeño movimiento fue suficiente para que varios oficiales prestaran atención. No era algo entrenado, no era algo esperado. Era una elección. Y ahí, sin palabras, entendimos algo los dos, que la soledad no respeta edades ni uniformes, que el peso del corazón puede sentirse igual, sin importar si caminas sobre 2 piernas o 4. Yo sonreí, no una sonrisa grande, sino una que parecía haber estado escondida mucho tiempo. Le conté que mi vuelo estaba retrasado, que mi mamá estaba preocupada hablando con alguien lejos, que los aeropuertos me hacían sentir chiquita y fácil de olvidar. Y él simplemente se quedó conmigo, bajando su gran cuerpo hasta acostarse a mi lado, creando una barrera tranquila entre mí y el ruido del mundo. La gente empezó a notar, no porque fuera escandaloso, sino porque era verdadero, porque era un perro que pudo ignorar, pero eligió quedarse, porque era una niña que pudo tener miedo, pero eligió confiar. Y mientras nos miraban, algo dentro de Rayo comenzó a transformarse. No era solo disciplina, no era solo entrenamiento. Cuando recargué mi mano sobre su chaleco, él se movió con cuidado, con control, pero claramente protector. No como una reacción automática, sino como una decisión consciente de cuidaran. Fue entonces cuando un oficial al otro lado de la terminal lo notó de verdad. No era un animal tolerando a una niña. Era un guardián adoptando voluntariamente una responsabilidad nueva, la de no dejarme sola. Le dije mi nombre. Le confesé que odiaba esperar, que esperar siempre me daba miedo porque parecía que cuando te obligaban a quedarte quieto, era porque algo malo ya estaba pasando en otra parte. Y aunque era un perro,
Sus orejas se movieron al escuchar eso, como si entendiera demasiado bien lo que significaba permanecer sin saber. Entonces levantó la cabeza, soltó un suspiro largo y lento, y se quedó anclado a mi lado, como si quisiera decirme que esperar no siempre era abandono, que a veces era fe, paciencia, amor, en silencio. El tiempo pasó. Primero fueron unos minutos, luego más. Yo ya no tenía miedo. Él tampoco parecía perdido. Estábamos juntos, y a veces eso basta para sostener un mundo que parece caerse, aun cuando un oficial finalmente se acercó para llevarme con cuidado hacia mi mamá. Ray se levantó, firme, sólido, colocándose entre nosotros. No ladró, no mostró los dientes, pero su cuerpo habló por él. Esa niña es mía ahora. Esa niña está bajo mi cuidado. El oficial comprendió. Nadie se movió de manera brusca. Nadie quiso romper algo tan delicado. Todo quedó en pausa otra vez, como si el universo estuviera esperando la decisión correcta. Y justo entonces la radio sonó. Hubo un anuncio, una noticia, que cambiaría todo. El guía de rayo estaba estable en despierto, preguntando por su perro. Bastó escuchar su nombre para que todo en él cambiara. El alivio se hizo visible, recorriendo su cuerpo como una ola. Yo sonreí y sentí felicidad por él, como si fuese alguien querido. Le dije que no estaba perdido, solo estaba esperando a la persona correcta. Y entonces, por primera vez desde que lo vi, su cola se movió. No rápida, no nerviosa, lenta, segura. Vivan cuando mi mamá por fin regresó, se quedó paralizada. No vio caos, no vio miedo, no vio peligro. Me vio tranquila, segura, acompañada. Se le llenaron los ojos de lágrimas, porque entendió algo que las palabras no explican. Paró el corazón. Entendió que hubo un perro que no abandonó su deber, pero tampoco abandonó su humanidad, y una niña que se atrevió a acercarse cuando los adultos solo miraban. Me abrazaron unos instantes más, me permitieron quedarme con él un poco, porque, incluso en lugares donde todo urge y todo corre, algunas cosas merecen tiempo. Lo abracé alrededor del cuello, y le dije gracias, en un susurro, que era solo para él. Él acercó su cabeza a la mía, como sellando una promesa silenciosa: no estás sola, ninguna espera dura para siempre, y a veces basta con estar presente, para cambiar un día entero. If this story touches your heart, please share it. Cuando nos separamos, algo había cambiado para los dos. Él volvió a su puesto más firme, más completo. Yo caminé tomada de la mano de mi mamá, pero volteé varias veces porque no quería que ese lazo desapareciera sin despedirme. Él me miró hasta que me perdí entre la gente, y supe entonces que algunos vínculos no duran años. No necesitan palabras, no requieren explicación. Simplemente suceden y se quedan para siempre. En el alma. A veces, las conexiones más fuertes nacen en los momentos más frágiles. A veces la valentía no es gritar, es acercarte cuando nadie más lo hace. A veces la lealtad no es obedecer sin pensar, es elegir cuidar incluso cuando no te lo pidieron. Ese día, en un aeropuerto lleno de ruido, un perro recordó por qué su corazón es tan grande como su deber. Y una niña aprendió que no toda espera termina en tristeza. Algunas esperan terminan en compañía, esperanza y fe. Sí. Esta historia tocó tu corazón. Deja tu me gusta, comparte, suscríbete y cuéntanos desde qué país nos estás viendo, porque historias como estas nos recuerdan que todavía existe bondad, cariño y humanidad, incluso en los lugares más inesperados.